pensarías si te dijera que básicamente los humanos nos inventamos de la nada el color azul? Sería absurdo, ¿no? Después de todo, estamos rodeados de cosas azules como el cielo, el mar, algunos pájaros, etc. Pero, ¿qué pasaría si tú ves el cielo de color azul solamente porque desde niño te inculcaron a verlo azul? Y no, esto no es un video de teorías de conspiración ni nada raro, más bien es un breve recorrido por la antropología, la física y la psicología que nos llevarán al descubrimiento de un misterio, la existencia o no del color azul. En 1858, el político británico William Gladstone, que por cierto se convertiría 10 años después en el primer ministro, publicó uno de los estudios más amplios y profundos sobre el que era su poeta favorito, Homero. Y ahí presenta su descubrimiento más fascinante. Homero nunca describe nada como azul. Y dirás, ¿y eso qué? Bueno, esto es solo la punta del iceberg de una serie de pistas del pasado que nos sugieren la falta de color azul en el mundo antiguo. En general, el uso de los colores de Homero es extraño, hay ovejas violetas y miel verde, pero la ausencia del azul en obras como La Odisea, donde la presencia del mar es constante, llama profundamente la atención. Y no es que Homero no intentase describir nunca el color del mar que surca Ulises, es solo que lo hace como si hubiera aplicado un filtro feo de Instagram o Photoshop. En un momento, por ejemplo, dice que el mar era de color vino, y por la redacción no parece que sea una licencia poética. Pocos años después, el lingüista alemán Lazarus Geiger, quizás inspirado en la observación de Gladstone, llevó a cabo su propia investigación sobre los colores en textos antiguos. No solo eran los griegos los que ignoraban este color, ni los Vedas indios, ni en la Biblia, ni en el Corán se menciona. Obras en las que la descripción del cielo abundan, pero que nunca se dice que sea azul. De hecho, personalmente me puse a buscar en la Biblia el color azul y, por ejemplo, yo sabía que una parte de la ropa de los sacerdotes era azul, pero encontré que algunas versiones la describen efectivamente azul, pero otras como violeta. Esta dualidad con la traducción del color de esta prenda es, por lo menos, sospechosa. Geiger realizó otras dos aportaciones. Según sus investigaciones, los colores de las lenguas solían aparecer en el mismo orden: negro, blanco, rojo, amarillo, verde y por último el azul. Además dice que la propia palabra azul en la mayoría de las lenguas europeas modernas vienen o bien de la palabra que significa verde o palabras que significan negro. Es decir, el azul parecía más una tonalidad de esos colores que una entidad en sí misma. Entonces surge la pregunta: ¿por qué algo que es tan normal y abundante para nosotros como es el color azul no lo era en el pasado? ¿Será que antes la humanidad era daltónica? ¿Será que solo no se les ocurrió nombrarlo porque podrían ser variaciones del negro o del verde? Y si fuera así, ¿será que la visión y los colores que percibimos en el mundo real se ven afectados por cómo nos enseñan a entender la realidad que vivimos? Capítulo 1. ¿Eran nuestros antepasados daltónicos? La primera conclusión fácil a la que se llegaba tras estos descubrimientos era pensar que simplemente las civilizaciones antiguas veían peor, o al menos en una escala de grises ahí poco saturado. No obstante, pocos se atrevían a defender una teoría así en plena época de Darwin. El propio Gladstone, que publicó su Biblia Homérica, porque fueron 3 tomos larguísimos, lo hizo antes de que apareciese el origen de las especies, y aseguró en más de una ocasión que él nunca había dicho eso que estaba en la mente de todos. Pero, ¿cómo asegurar que los antiguos griegos veían o no el color azul como algo diferente? Si hoy en día aún hay investigaciones y diferentes versiones de cómo ven los perros, y eso que los tenemos vivos para estudiarlos, ¿cómo estudiar la visión de humanos de un pasado tan remoto? En esos tiempos había otro campo científico en pleno boom: la antropología. Y esta se unió a la investigación. Se hicieron muchos estudios con culturas y tribus relativamente aisladas de la sociedad europea de ese momento, y te estoy hablando más o menos mediados de 1800, desde África al Pacífico Sur, pasando por los nativos americanos. El resultado siempre era el mismo: el origen de los colores de Geiger, el alemán, el segundo que te platiqué. O sea, el negro, blanco, rojo, amarillo, verde.
y el azul brillaba por su ausencia. En algunos casos usaban el negro para describir el cielo en un día claro. Este estudio también arrojó que no era un problema de la vista, ya que eran capaces de percibir las diferencias entre azules y también las diferencias entre el azul con el verde y con el negro. Simplemente, al igual que nosotros consideramos muchas tonalidades del azul el mismo color, ellos consideraban el azul una tonalidad del negro o del verde, pero no un color distinto, es decir, dividían el espectro de los colores de una forma diferente a la que lo hacemos nosotros. Capítulo 2. La inutilidad del azul. El orden de aparición de los colores en la lengua tiene una explicación. Lo hace, como todo, por necesidad. El día y la noche crean el blanco, que es el claro, y el negro, lo oscuro. La sangre, el peligro, crea el rojo. El verde y el amarillo vienen de la naturaleza que nos rodea. ¿Y el azul? Podrías pensar, bueno, el color que más se ve es el azul, el cielo es azul. Y supongo que nadie podría estar en desacuerdo con esta afirmación. Pero el lingüista Guy Dutcher escribió un libro llamado El prisma del lenguaje, cómo las palabras colorean el mundo, y cuenta ahí que mientras hacía su investigación sobre este tema de los colores, decidió hacer un experimento inocuo con su hija que estaba aprendiendo a hablar. Le enseñó desde muy pronto a señalar y distinguir los colores, y al año y medio ya reconocía sin problemas los objetos azules. Mientras estaba en este proceso de aprendizaje, Dutcher tuvo mucho cuidado en no decir nunca que el cielo era azul. Y en esa época, cuando su hija ya era una experta en reconocer los colores, Dutcher le preguntaba de qué color era el cielo. Ella, cuenta el lingüista, se quedaba como sorprendida ante la pregunta, mirando a su padre con cara de ¿este se ha vuelto loco? Como si el cielo no tuviera color. Su primera respuesta llegó unos 3 meses después, y la respuesta de la hija fue que el cielo era blanco. Un mes después dijo que era azul por primera vez. Y durante los siguientes 6 meses fluctuó entre ambos colores hasta afianzar esa verdad que creemos inmutable: el cielo es azul. Aunque de hecho hoy día sabemos que a lo que llamamos cielo en realidad es atmósfera, y que tampoco es azul propiamente, sino que es la luz siendo dispersada por los gases y otras partículas de la atmósfera misma, siendo las ondas azules las que más se dispersan y por lo tanto digamos que bañan todo el cielo de azul. Pero bueno, eso es tema de otro video. Por otro lado, me pudieras decir, bueno, ¿y el mar? Ahí es una gran fuente de azul. Muchos mares son verdes, pero hay algunos que son azules, o los ríos, o los lagos. Y sí, hay muchos cuerpos de agua que son azules y la humanidad tuvo que estar siempre cerca de una fuente de agua para sobrevivir, así que se exponían al azul todo el tiempo. Pero al igual que el cielo, el mar tampoco es azul. Si agarras en un vaso agua de esos sitios, verás que el agua suele ser transparente, tal vez una más turbia que otra, pero transparente. En este caso también se trata de reflejos, rebotes y dispersión de las ondas de luz. Entonces, ¿de qué otro lugar pudieron conocer nuestros antepasados el color azul si el cielo y el mar son azules solo virtualmente? Capítulo 3. La escasez del azul. Hay relativamente pocas cosas azules en el mundo natural, e incluso algunas que lo son, en realidad no son azules, sino que también son un efecto visual. Por ejemplo, los ojos azules. Solamente entre el 8 y el 10% de la humanidad tienen ojos azules, pero la ciencia sostiene que ese color en el iris no existe. No hay un pigmento azul que aporte ese color a los ojos. Y entonces, ¿por qué vemos ojos azules si no existe el pigmento azul? Antes de responder esa pregunta, considera dar un like a este video y también, si consideras suscribirte, seguirás recibiendo más contenido de este tipo. Para ti es absolutamente gratis y para mí es muy importante. Ahora sí, seguimos con el video. Para entender el color de los ojos es necesario saber que el iris tiene 2 capas. Primero, la posterior o epitelio pigmentario, que contiene siempre melanina, y la más superficial, llamada estroma, compuesta por fibras que pueden tener o no pigmento. En los ojos marrones, las fibras del estroma contienen abundante melanina. En cambio, en los ojos azules no tienen pigmento y las fibras se mantienen incoloras. El motivo por el que los ojos azules se perciben de este tono es consecuencia del efecto Tyndall, un fenómeno por el que la luz es dispersa por partículas incoloras. Sí, similar a la atmósfera. Esas fibras incoloras del estroma conforman un medio propicio para que se produzca el efecto Tyndall, por el cual un tejido incoloro se ve de color azul.
A esto se le conoce como coloración estructural. Esa es la razón por la que los ojos parecen azules, aunque el tejido del estroma no tenga color. Ahora hablemos de las plantas y los animales. Menos del 10% de las plantas tienen coloración azul. Y te estoy hablando de que hay casi 300.000 especies de plantas con flores en el mundo. Y en los animales es aún más raro. Los colores de los animales azules muchas veces tampoco provienen de pigmentos químicos. Las mariposas azules del género Morpho tienen intrincadas nanoestructuras en las escamas de sus alas que manipulan la luz para que algunos colores se cancelen entre sí y solo se refleje el azul. Muchos animales que parecen azules en realidad cambian la dispersión de la luz mediante la estructura microscópica de sus escamas o de sus plumas. Los tonos azules en los mamíferos son aún más raros que en las aves, los peces, los reptiles y los insectos. Y sí, algunas ballenas y delfines tienen la piel azulada. Y hay mandriles que tienen caras y traseros azules. Pero el pelaje, que es un rasgo compartido por la mayoría de los mamíferos terrestres, nunca es naturalmente azul brillante. Así que para la naturaleza la obtención de un pigmento azulado no se consigue de la misma forma que otros colores más comunes. Es difícil para las plantas producir tales moléculas, ya que son muy grandes y complejas. Hasta ahora resulta interesante cómo todas las piezas van encajando en esta escasez del color azul en el mundo natural. Capítulo 4. La excepción egipcia. Hay un material semiprecioso cuyos principales yacimientos están en Afganistán llamado lapislázuli. Cuando los egipcios lo descubrieron, enseguida quisieron producir un pigmento de ese color. Algo más complicado de conseguir que el verde o el rojo por la escasez de estos elementos en la naturaleza. Obtener de la propia piedra el pigmento azul era carísimo, así que los egipcios se pusieron las batas de laboratorio, metafóricamente, e investigaron cómo lograrlo de forma artificial, algo que consiguieron calentando un compuesto de calcio, cobre, arena de sílice y sosa. En el arte del antiguo Egipto queda constancia de la veneración con la que trataban un color tan raro y especial. Para ellos, el cielo sí era azul, y por extraño que parezca, el resto del mundo tardaría muchos años más en darse cuenta. Capítulo 5. La aparición del azul. Con la ciencia pudimos descubrir que el azul es parte del espectro lumínico y también aprendimos a generarlo de manera artificial para teñir nuestra ropa, objetos y hasta el cabello. También descubrimos que, irónicamente, pese a lo difícil que es obtenerlo, el azul es un color primario, lo cual hace más extraño que sea tan complicado de conseguir naturalmente. Y no solo eso, es un color primario que se repite en los dos modelos de color. El pigmento, conocido en la industria del diseño y la impresión por sus siglas en inglés CMYK, que significa cian, o sea azul, magenta, amarillo y negro. Sí, como los de tu impresora. Pero también está presente en la contraparte de los colores pigmento, los colores luz, como los que usan tu pantalla con la que estás viendo este video. Ella usa los colores RGB, por sus siglas en inglés red, o sea rojo, green, verde y blue, azul. Que si bien el cian del CMYK y el azul del RGB no son iguales, al menos está presente de alguna manera, a diferencia del resto de colores. Y no, el magenta y el rojo no son iguales. No aplica la misma concesión que con los azules. Vamos, hasta ambos tienen otro nombre. Y si me quieres trolear, podrías decir: ¡Ey, pero el azul y el cian también tienen diferentes nombres! ¿Y qué crees? No, cian proviene del griego kianos, que significa azul oscuro o azul profundo, así que al menos se sigue tratando del azul. Parece que hasta que las diferentes civilizaciones lograron obtener un pigmento azul y pudieron utilizarlo, es que este color logró ser protagonista y emerger, y solo entonces se vieron en la necesidad de ponerle un nombre. Así que podría concluir a nivel personal que la capacidad tecnológica de una civilización emergente está relacionada con el azul. Por otro lado, la concepción intelectual de cada cultura determinó cómo entendían al azul, ya sea como una variante de otro color o como un color independiente, volviéndose en conclusión un concepto más cultural que algo físico-visual.
Así, el color azul se revela como un fenómeno natural, cultural, físico y tecnológico, que nos habla de la psicología de los seres humanos a lo largo de nuestra historia. Un color que, como dice el artista Pablo Picasso, no tiene dimensiones, sino que crea las suyas propias. Un color que, como muestra la técnica fotográfica de cianotipia, resalta la belleza y la tranquilidad del Mediterráneo. Un color que en definitiva nos invita a mirar al mundo no solamente con nuestros ojos, también con nuestro conocimiento, con nuestra cultura y con nuestra historia.